Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompañan. ¿Qué tal? Les doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Como siempre me da mucho gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Nuestras redes sociales, Raúl. Por supuesto, como siempre, los invito a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Y recuerde que también puede escucharnos a través de Spotify, puede vernos y escucharnos en nuestros canales de YouTube. Y le hago esas dos atentas invitaciones que cada semana le hago, a que nos escuche a través de Radio Anáhuac y que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. A ver si nuestros radioescuchas recuerdan en el patio del colegio el saludo a la bandera. Se levanta en el mástil mi bandera. Con y vamos. Un sol entre cefiros y trinos. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya estamos en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci. ¿Cuál es el pretexto del día de hoy? Nos vamos a poner muy patrios y vamos a hablar de la bandera como pretexto literario. Claro, la bandera no nace como símbolo en territorio mexicano. Es más, fíjate, las primeras banderas de las que tenemos registro provienen del continente asiático, en lo que ahora conocemos como China y también un poquito en el norte de la India. Y es que una de las banderas más antiguas del mundo es la de la dinastía Zhou, que fue utilizada, imagínate nada más, 660 años antes de Cristo. Entonces, hay muchas historias, hay mucho escrito alrededor de las banderas, hay muchas leyendas, muchos mitos, muchas historias familiares, y por eso es por lo que vamos a hablar hoy de la bandera como pretexto literario. Sí, efectivamente las banderas surgen principalmente como insignias, como estandartes que podrían representar a una cultura, podrían representar a una monarquía, a un imperio y también a una familia. De hecho, hoy en día, pues uno puede encontrar el origen de sus apellidos y va a descubrir que tienen emblemas también cada uno de sus apellidos y puedes mandar a hacer tu insignia de cuero, un cuadro. Hay muchos formatos en los que uno puede ser representado por estas simbologías. Desde luego, también nos vamos ya a un sentido más patriótico. Decía Ceci, sí, efectivamente, la bandera mexicana no es la primera, ¿no? Ya nos platicaba de China, pero sí creo yo, lo digo muy patrióticamente, que nuestra bandera es la más bella del mundo, ¿no? Entonces, es la más bonita. Para mí ese no solo es el tricolor, sino el símbolo del águila y la serpiente. Creo que la hacen una bandera fabulosa, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a hablar precisamente de las banderas. No voy a hacer aguafiestas, pero creo que conviene decirlo. El comentario de Raúl es muy pertinente. Para nosotros la bandera más bella, lógicamente, es la bandera nacional, porque es nuestra. Claro, si nosotros le preguntamos a un chino, un japonés o a alguien de Suazislandia existe, te van a decir que es la bandera de mi país la más bonita, como van a decir el himno nacional de mi país es el más bonito. Y es porque uno de los elementos fundamentales de la bandera es la identidad. Y el otro gran uso de la bandera es un uso simbólico. Quemar una bandera, cortar una bandera, retirar una bandera, poner una bandera media asta, es un signo bien importante. Y es que lo que pasa también es que la bandera es un elemento de comunicación. Como tú sabes, la bandera nos va a estar transmitiendo estos mensajes de duelo cuando está a media asta o cuando está ondeando hasta arriba, porque quiere decir que estamos de fiesta. Sin embargo, también la bandera nos está hablando de identidad, y la identidad de una patria, de cuáles son los valores con los que esa patria en específico se está identificando. Y en el caso de México, la verdad es que nuestros valores siempre, y sobre todo en el siglo XVIII y parte del siglo XIX, fuimos muy bélicos. Entonces,
estos símbolos bélicos que tiene, los colores que tiene, que el verde, el blanco y el rojo que representa la sangre derramada, y también lo que decía Raúl, este símbolo que es nuestro escudo nacional, que es esta águila devorando una serpiente, tiene una historia muy linda, porque tiene una historia de peregrinaje desde Aztlán hasta la Gran Tenochtitlan. Entonces creo que las banderas son un gran pretexto literario por todo lo que nos cuentan, por todo lo que nos narran. Sí, definitivamente la identidad, ¿no? Es uno de los pilares del significado de una bandera. Rápidamente un paréntesis de lo que comentaba Juan Carlos. No, yo lo digo con mucha objetividad porque, por ejemplo, el himno nacional, a mí no me parece que nuestro himno mexicano sea el más bello del mundo, ¿no? Respetando el gusto de cada quien. A mí el himno que más me gusta, por ejemplo, es el de Rusia. Es un himno que a mí me parece fantástico, sobre todo cuando tiene estos tonos, estos coros del ejército, ¿no? Hombres y mujeres cantándolo, tienes sopranos, tienes tenores, tienes barítonos. Me parece un himno realmente bellísimo el de Rusia. Pero sí, lo de la bandera yo lo digo verdaderamente porque pues, si analizas todas las banderas, de hecho me acordé ahorita del programa de The Big Bang Theory, para quien lo haya visto. Sheldon tenía un programa de YouTube justamente en el que hablaba de las banderas cada semana y obviamente a todo el mundo le parecía aburridísimo, pero él era un apasionado. Y es que sí es apasionante, yo creo, conocer la simbología de las banderas, ya lo decía yo, familiar, cultural, pero sobre todo a mí sí me llama mucho la identidad de la patria, ¿no? De lo que representa de tu tierra. Esto me lleva a pensar en lo que el viento se llevó, ¿no? La tierra te llama. Pues la bandera es la representación de tu propia tierra y donde quiera que estés, siempre la vas a sentir y te va a emocionar. A ver si en conversaciones tengo oportunidad de explicar algunas cosas. Yo siempre he sido muy fan de la geografía, en otra vida fui cartógrafo y he encontrado muchísimas relaciones y muchísimas explicaciones históricas a partir de revisar los elementos que tiene una bandera. Eso ya lo veremos en conversaciones. Quisiera hablar ahorita de quizá el primer patriota de la historia. Porque ya lo decía Raúl, hay una diferencia entre patriotismo y nacionalismo. El patriotismo es el que aglomera, aunque haya diferencias, con que exista algo que los identifique. En el caso del fútbol es muy claro, es un acto patriótico, no un acto nacionalista. Es patriótico porque no importa qué equipo le vayas, te quitas el color de tu equipo y te pones la verde. El nacionalismo sería lo contrario. Te quitas la verde para ponértela de tu equipo, porque lo que estás buscando son las diferencias, no las similitudes. Y el primer gran patriota probablemente fue Sócrates. Sócrates en el Critón, aunque no hablamos de bandera propiamente, si hablamos de patriotismo, Sócrates prefiere morir con una injusticia. Critón le increpa, nosotros te ayudamos a escapar, no vives en Atenas, te vas a alguna otra polis. Y Sócrates dice no, porque fuera de Atenas yo no soy nadie, porque yo ya no me identifico fuera de Atenas. Y ese es un acto patriótico brutal que nos cuesta muchísimo trabajo entender, porque el día de hoy es muy difícil ya dar la vida por la patria. Uy, súper, yo creo. Y además, fíjate que yo creo que esto que tú hablas muy bien, de estas diferencias que existen entre el patriotismo y el nacionalismo, en México realmente es algo curioso porque nos burlamos de la patria, pero la amamos muchísimo. Y tenemos un mes que le dedicamos al honor a la patria, al amor a sentirnos mexicanos, y esto nos viene, en cierta manera, lo heredamos del tiempo de la Ilustración, en donde el territorio y los habitantes se unían en esta identidad con una cuestión de origen cultural, pero sobre todo alrededor del sentimiento del patriotismo, que es un sentimiento de identificación, pero de gran felicidad. Y cuando nosotros estamos hablando de esta felicidad nos vamos a los símbolos patrios, nada más hace falta ver una bandera de México cuando no estás en territorio nacional. O nada más hace falta que estés estudiando en otro lado, ¿verdad, mi Sofi?, para que escuches el himno nacional, y ya sé que me van a decir que soy cursi, pero se te salen las lágrimas porque se te pone la piel chinita. Y claro que sí, creo que ese patriotismo es un sentimiento que pertenece a esta solidaridad que existe entre compatriotas, y eso es algo muy lindo. Sí, ya lo decía Juan Carlos, lo explicaba muy bien la diferencia del patriota, del nacionalista.
y le faltó ahí explicar al patriotero, pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Efectivamente, ¿no? Juan Carlos, me gustó mucho cómo lo comparó con el fútbol y también lo que decía Ceci, de este respeto que a veces nos burlamos de la patria, pero cómo también la defendemos. Hace no mucho, hablando de fútbol, hace unas semanas, el Chicharito Hernández tiró una bandera mexicana que le dio una persona, un niño, para que se la firmara y no se la quiso firmar. Por un lado, él defendía que él no iba a rayar la bandera, pero por el otro lado la tiró y entonces, bueno, se le fueron encima a todo mundo, ¿no? Entonces, efectivamente lo que decía Ceci, por un lado nos burlamos, por otro lado la defendemos, pero ¿cómo la sentimos nuestra? Y es verdad, ya cerrando un poco el comentario de Ceci, sobre todo en temas deportivos, vemos siempre cuando alguien está en el extranjero sacar la bandera, es que la bandera la llevas contigo, porque la patria la llevas contigo, la identidad va contigo. Me imagino que ocurre también cuando estás en un lugar remoto donde nadie habla español y escuchas a alguien hablar en español, entonces se te ilumina la cara, vas a ir a platicar con esa persona que se identifica contigo. Más si hablan en mexicano, ¿eh? Además que, bueno, no siempre es tan sencillo identificarnos. A mí me gusta mucho jugar, a ver si adivinas de qué lugar de Latinoamérica es la persona que está hablando, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí de momento y vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. En esta sección quiero hablar ya específicamente de la historia de la bandera mexicana. Es muy curioso cómo nosotros amamos, los mexicanos amamos nuestra bandera, pero conocemos muy poco de su historia. Los símbolos de la bandera en México tienen una historia fascinante, por eso es de verdad indispensable conocerlos. Ya sabemos que la primera bandera de México fue el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que el cura Hidalgo enarboló en Dolores el 16 de septiembre, cuando hizo un llamado a las armas desde el atrio de la parroquia, con lo que inició la Guerra de Independencia. Bueno, el águila de la bandera de México alude a la cultura mexicana. Sí, hubo una gran transición desde el estandarte de la Virgen de Guadalupe hasta lo que hoy conocemos como nuestra bandera. Y es que verdaderamente hace mella y nos finca en lo que es la identidad del mexicano y de nuestro pasado azteca. ¿Por qué? Porque cuenta la leyenda que uno de los dioses, Huitzilopochtli, les dice a su pueblo que dejen Aztlán porque tienen que ir a buscar en peregrinación en donde van a sentar a su cultura. La población azteca debía buscar entonces un lago en donde hubiera un águila sobre un nopal que estuviera comiéndose una serpiente. Cuando vieron esto, se asentaron ahí, ese fue el gran símbolo, y levantaron ahí el imperio en torno a este lugar. Durante su migración, que verdaderamente fue una peregrinación, los aztecas descubrieron esta águila y fundaron la ciudad de Tenochtitlan, que hoy es la Ciudad de México. Así, el emblema central es un recordatorio para que el pueblo mexicano no se olvide jamás de las raíces aztecas. Los colores de la bandera de México también tienen un origen histórico que se ha ido modificando. A principios del siglo XIX, cuando México estaba luchando por su independencia, se forjó un ejército de coalición entre las tropas españolas y los rebeldes. Ese fue el ejército trigarante, es decir, los criollos deciden dejar de tenerle lealtad a la península y entonces se unen con los insurgentes y se forma este ejército de las tres garantías. Para representar este ejército se utilizó una bandera que incorporaba los colores rojo, blanco y verde. Esta bandera se usó hasta el final de la guerra. Preservar estos colores en la bandera de hoy es una forma de recordar también la lucha de la independencia, así como hacer memoria a la población mexicana de los fundamentos sobre los que este país fue creado. Dado que la actual bandera prácticamente no ha cambiado desde su creación, la historia de la bandera mexicana podríamos decir que es relativamente tranquila, con la excepción de la imagen central que cambió 7 veces. Las proporciones de la bandera han cambiado también muy poco en los últimos años, así como el significado de sus colores.
Cuando se creó al principio, se representaban las tres garantías, es decir, independencia, la libertad de religión y la unión. Hoy los colores se describen oficialmente como esperanza, unión y la sangre de los héroes que derramaron para darnos patria. En cuanto a la imagen central, la bandera que se usó durante el Segundo Imperio Mexicano tenía 5 águilas, una en cada esquina rodeando al escudo central, y también tenía un escudo real que simbolizaba el título del emperador Maximiliano. Si nosotros la vemos con cuidado, esta más bien parece una bandera europea que una bandera mexicana. La actual versión de la bandera de México se adoptó por fin en 1968 y representa al escudo nacional en ambos lados de la bandera. La bandera mexicana es un símbolo muy importante para todos los mexicanos y se ejemplifica en el Día de la Bandera, un día dedicado a la celebración de este lábaro, donde cada jura bandera de México y al país. Tan importante es esta celebración que en las escuelas primarias, los lunes, a veces todos los lunes primeros de mes, hay una ceremonia que según la legislación mexicana, la bandera está protegida y se necesitan ciertos permisos especiales para reproducir su imagen. Así es de que esta es la historia de la bandera mexicana. Conversaciones. Pues hemos llegado finalmente a nuestras conversaciones. Mi querida Ceci, ¿cómo te gustaría comenzar? Fíjate que a mí me gustaría platicar un poquito de cómo la bandera como símbolo y los símbolos patrios nos han dado literatura. La literatura por donde podríamos empezar, a ver, la literatura mexicana es la literatura independentista, porque aunque yo amo mucho a Sor Juana y Sor Juana es de mis mexicanas favoritas, Sor Juana escribía en la Nueva España. Realmente todas las arengas y todo lo que viene después de que empieza el movimiento independentista y un poquito antes, cuando empieza toda la conspiración, ahí es en donde empezamos a tener la literatura patriota, la literatura mexicana, la literatura independentista que toma estos símbolos que son muy mexicanos. Ahora, sobre todo en un principio, creo que la bandera se relacionó también con qué era lo que nos unía y nos unía mucho también la religión. La primera bandera que tuvimos fue mexicana, fue el Sí, estandarte de la Virgen de efectivamente. Guadalupe. Y a mí, ya aprovecho el comentario de Ceci, porque quisiera hablar, el otro día leía, me gustan mucho los libros de historia de Alejandro Rosas, si no lo han leído, lo recomiendo mucho, y hay una trilogía que él tiene que se llama Érase una vez México, y en esta trilogía fantástica de verdad, tienen que contestar dos, pues símbolo de la representación de dónde tenían que fundar algo, entonces parte de nuestras raíces y de nuestra tradición. El otro, que ahorita ya comentaba Ceci, es el de la Virgen de Guadalupe, que es el estandarte que mucha gente cree que Miguel Hidalgo salió, ¿no?, por la bandera, bueno, más bien entró a la iglesia, tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y dijo, así es como me van a seguir. En realidad no fue tal cual, sino que simple y sencillamente los indígenas que estaban ahí, los comerciantes particularmente, que ya estaban poniendo su mercado, lo primero que hacían todos los días antes de iniciar con la venta era rezarle a la Virgen de Guadalupe. Entonces ellos fueron los que la tomaron precisamente para rezarle y que les fuera bien, pero coincide con la madrugada del grito de independencia. Hidalgo se da cuenta que todos ellos son fanáticos de la Virgen de Guadalupe y dice, este es el momento, la forma en la que me van a seguir, ¿no? Y el otro muy interesante, todos lo recordamos, es el de los famosos niños héroes, que ni tan niños, sí héroes, porque después eran los héroes. No, eso sí, ahí lo explica muy bien Alejandro Rosas,
porque cadetes, ¿no? Que de todos los que había, solo unos cuantos voluntariamente decidieron quedarse, que son los que conocemos, ¿no? Pero la parte histórica que nos enseñan es esto de que se arroja con la bandera de una manera muy patriótica, cuando pues en realidad la verdadera historia es que cuando llegan ya todos, llega la invasión, había que rendir la bandera. Y entonces lo que hace, no me acuerdo cuál de los niños héroes era, Juan Escutia, Juan no me acuerdo Escutia, cuál ¿no? era, ¿O es Juan Juan? era Juan Escutia. Lo único que hace al rendir la bandera fue bajarla. Sí, por ahí decía Alejandro Rosas, bien la pudo haber aventado, pero muy patrióticamente, con mucha educación y respeto, la bajó, ¿no? Pero no es que se haya aventado enrollado en ella, ¿no? Tampoco las bromas que hacen que pues, a lo mejor se tropezó y se cayó, ¿verdad? Tampoco. Ahí nos cuenta Alejandro Rosas muy bien la historia. Eric Hobsbawm nos diría que esta cuestión de envolverse la bandera y arrojarse en un sentido patriótico, mitológico, de leyenda, en realidad se inventa para darle más sentido. Es muy simbólico, es muy bonito decir lo último que hizo antes de morir fue agarrar la bandera y arrojarse por la patria por lo que simboliza. Creo que eso es lo valioso del mito, más allá de cómo haya sido en la realidad, que también, como está explicado y nos acaba de comentar Raúl, me parece fascinante. Invito a todos nuestros radioescuchas a que saquen el teléfono o estén cerca de la computadora porque voy a hacer, no una prueba como tal, pero quiero platicar de algunas banderas y quiero que las identifiquen. Y voy a empezar con mis banderas favoritas. Revisen la bandera de Finlandia, Islas Feroe, Suecia, Noruega e Islandia. Todas estas banderas, si se fijan, tienen la misma forma, una cruz latina acostada. Los colores de la bandera son los mismos, azul, rojo, blanco y el único caso que sale un poquito es el amarillo de Suecia. Estos países son países que se identifican con antiguos pobladores hacia el año 1100 aproximadamente, y ahí está ese se identifican entre ellos en vikingos y por eso coinciden en su forma de la bandera. Y vamos a hacer el mismo ejercicio ahora en Latinoamérica. Ecuador, Colombia, Venezuela. Rojo, amarillo y azul. Los colores bolivarianos. Eso los identifica, eso los hermana, aunque el día de hoy por nacionalismos son países diferentes. Y fíjate, también pensaba, por ejemplo, en la bandera de Uruguay y en la bandera de Argentina, son muy, muy parecidas. También albicelestes, tienen blanco, por regiones geográficas nos vamos hermanando. Y si me dejas continuar, Sí, perdón. observa. No, está bien, ya me había yo detenido. Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras son colores bastante similares y ellos lo adoptan por la Virgen de la Inmaculada. Wow. Esa es su identidad, esa es su identidad. Sí, que la verdad es que cuando nosotros, y hay otras banderas, en verdad, que van integrando, por ejemplo, pienso en el Reino Unido, o sea, si tú ves la bandera de Gales, pero si tú ves la bandera de Inglaterra y si ves la del Reino Unido, son superposiciones en donde van siendo como reinterpretaciones de los colores, es decir, la bandera que vemos que tiene esta como cruz, como santiagueña y que tiene las estrellitas, etcétera, es nada más una reinterpretación también de la de Gales, pero también de la de Inglaterra y no tienen, o sea, son variaciones nada más. La que podríamos hablar que es muy, muy bonita, a mí me gusta mucho es la bandera de Canadá, que tiene esta hoja de maple tan bonita, blanca y roja, muy, muy sencilla. Seguimos ganando los mexicanos, Raúl. Yo digo que Por tú supuesto, tienes mi querida razón. Ceci. De hecho, a ver, pues dos comentarios aquí, aprovechando de la bandera de los mexicanos. Algo que a mí me causa un poco de gracia a cierto punto es que si bien nosotros, aunque algunas personas por ahí digan que no nos colonizaron, sí, sí nos colonizaron, sí nos conquistaron, no, esa es la realidad. Tenemos obviamente una estrecha relación con España, como algunos lo dicen, la madre patria,
A mí lo que más me llama la atención es que yo siempre he dicho que los mexicanos somos más parecidos en nuestra forma de ser a los italianos y a los irlandeses. Hablo de la República de Irlanda. Esto es muy gracioso. Aquí es donde encuentro la gracia, porque, insisto, tenemos cosas muy similares en nuestra cultura, en nuestra fiesta, ¿no? En toda la forma en que somos los mexicanos. Somos muy parecidos a todos ellos. Y si te fijas en las banderas, son parecidas también. La de Italia, ¿no? Los famosos verde, blanco y rojo que tenemos en nuestra bandera mexicana, la tiene Italia, obviamente sin el símbolo patrio que es el águila y la serpiente. Y el otro, la de Irlanda, tiene los mismos colores, aunque el tono rojo es más como a naranja, tiene un poco a naranja, pero son muy similares. Entonces, eso es lo que yo digo, me causa un poco de gracia. Culturalmente somos parecidos y nuestra bandera también nos identifica a los tres países. Y el que hacías mención, Ceci, de la bandera del Reino Unido, es una bandera que a mí me encanta, la famosa Union Jack, que es como se le llama, y que en realidad lo que representa es lo que decía Ceci, ¿no? Los antiguos países que conformaban el Reino Unido de manera original, porque son más, y además esto le podemos agregar el tiempo del Imperio Británico, ¿no? Pero antiguos eran países que lo conformaban originalmente, eran Inglaterra, Escocia, de cada uno de estos países, ¿no? Por ejemplo, la cruz de San Jorge proviene de la bandera de Inglaterra, la cruz de San Andrés proviene de la de Escocia y la cruz de San Patricio es el patrono, pues obviamente de Irlanda, y esa era justamente la combinación que nos da como resultado la famosa Union Jack. Dos cosas interesantes, también coincidimos con italianos e irlandeses en el catolicismo. Es bastante asentado, particularmente en Irlanda. Y quizá con el Brexit y esta identidad que tiene Escocia e Irlanda más hacia Europa que incluso hacia el mismo Inglaterra por situación histórica, quizás sea una bandera que termine desapareciendo. Sería triste porque sí es muy bonita, pero es real que puede ocurrir. Voy a continuar con esta prueba para que busquen ahora Panamá, Costa Rica, Puerto Rico y Cuba. Híjole. Estos países tienen las siguientes coincidencias: los colores rojo, blanco y azul. Tienen estrellas blancas, son muy favorecidos por Estados Unidos. Panamá les permitieron a los norteamericanos abrir el canal de Panamá y por eso Panamá es económicamente viable, porque si no sería un país bastante pequeño donde no llegaría prácticamente nada. Hay una identidad y la bandera lo identifica. Vamos con los países islámicos cuya ley dice que son del Islam. Todas aquellas banderas que tengan una media luna y una estrella. Turquía, Pakistán, Azerbaiyán, Turkmenistán, todos estos países abiertamente árabes tienen el símbolo de la media luna y la estrella. Y si nos vamos con los países islámicos, árabe islámicos, van a compartir también colores verde, rojo, negro, blanco. Vean, Egipto, Irak, Irán, Siria, y ojo, la bandera que utilizan para identificarte los de el Estado Islámico. Sí, también. Fíjate que ahorita que pensaba en banderas que tienen barras y estrellas, me hiciste pensar en algo que es muy curioso. La bandera de Texas, del estado de Texas, es muy parecida a la de Cuba. Y ahorita que decías de Cuba, estoy pensando en el Capitán América. El Capitán América, si se fijan, tiene una estrella, pero los colores de las barras están invertidos. En realidad es el Capitán Costa Rica. No, Puerto Rico, perdón. Es el Capitán Puerto Rico, no el Capitán América. Y luego peor, porque en realidad Puerto Rico tuvo que adoptar la bandera estadounidense, la de las barras y las estrellas, porque ellos son un estado libre asociado. ¿Y eso qué quiere decir? Que no, o sea, están protegidos por Estados Unidos sin llegar a ser estadounidenses todavía. Entonces, ahí como que hay una competencia también entre banderas que son muy, muy parecidas, pero ahí a los de Cuba se los llevaron también como de refilón, sin duda. Recuerda que Cuba fue la última zona de América que se independizó. Sí. Sin duda. Sí, y el otro, pues lo que se hace, si no, es un protectorado, efectivamente. Pero hay otra bandera muy interesante, me gusta mucho,
muchos lo relacionan con el fútbol por, obviamente, la gran selección que es Brasil. La bandera de Brasil es muy llamativa, ¿no? Ven y progreso. Exactamente, eso es lo que iba a platicar un poquito. ¿Cuál es el significado de la bandera de Brasil? Principalmente, pues ya conocemos los colores, el famoso verde amarela, ¿no? Que son el verde y el amarillo, y que tienen un significado propio. Para ellos es la representación de la producción brasileña por un lado, pero con una combinación, es lo que respecta a la naturaleza, que vendría siendo el verde, y el amarillo representaría la industria, la mano del hombre. Es esta combinación de naturaleza y el ser humano. Y por el otro lado, recordarán que tiene este círculo, este tipo de mundo, ¿no? El disco Círculo Azul es una esfera en realidad que representa originalmente el principado honorífico que era Brasil. De ahí entonces, luego tenemos una franja. Si se fijan, hay muchísimos elementos en la bandera de Brasil. Una franja blanca lo atraviesa, de hecho está medio inclinado, lo habrán visto, ¿no? De izquierda a derecha, y ahí es donde lo que comenta Ceci, ¿no? Tiene ya la famosa frase de orden y progreso, ¿no? Que pues es un lema positivista de Augusto Comte, y al final lo que quieren transmitir es el amor por principio, el orden por base, el progreso por fin. Y finalmente, el mundo, este globo que tiene adentro, tiene 27 estrellas blancas, mismos que representan los estados y el Distrito Federal de Brasil. Es una bandera con demasiados elementos. Otro de los elementos que además va a compartir con la bandera de Curazao o Curacao, que también está asociado un poco con Brasil, es que también está salpicado de estrellas y tiene esta tonalidad azul en su bandera. Bien, y aprovechando Curacao, que está ahí en pleno América Central, pues hablar de la bandera pirata. Sí, claro. Los barcos necesitaban esta identificación para saber de dónde eran. Y uno puede pensar, bueno, es que qué tontos, porque si tiene la bandera holandesa o la española o la inglesa, pues va a ser fácil identificarlos y tumbarlos. Pero es que si no la tienes, también es un problema. Y entonces los piratas además se identificaban y ponían una bandera negra o incluso una bandera roja. Que cuando nosotros vemos la bandera roja y estamos en la playa, significa que no nos podemos meter al mar. Si nosotros vemos banderitas de colores en un edificio, significa que están en venta. Si vemos una bandera blanca y estamos a media batalla, significa que queremos tregua. Es bien interesante revisar el símbolo de los colores y las banderas. Y finalmente también estaba pensando, aunque ya casi no se usa y en México es muy distinto, la bandera del buzón. Cuando el cartero levanta la banderita, quiere decir que hay carta. Sí. Fíjate que también yo quería hablar de una bandera que fue una bandera muy, muy poderosa y que ya no se usa, que es la bandera de la Unión Soviética. Esta bandera roja que tenía una hoz y un martillo, que estaba reflejando toda esta creencia y toda esta tradición y toda esta afiliación al pensamiento marxista-leninista, en donde la hoz y el martillo, la hoz hablaba de la agricultura y del campo, y el martillo hablaba del trabajo industrial y de esta nueva clase de la que habla Marx, que es el proletariado. El rojo porque fue la sangre que se derramó dentro de esta revolución bolchevique que finalmente lleva a la fundación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y quita todas las banderas de Lituania, de Estonia, de Ucrania y de la propia Rusia. Cuando la Glasnost pierde y cuando la Unión Soviética se resquebraja, todas y cada una de las naciones que integraban la Unión Soviética recuperan nuevamente sus banderas y junto con las banderas también recuperan nombres de ciudades, etcétera. Pero lo primero que recuperaron fueron las banderas propias. Bajaron la bandera de la Unión Soviética del Kremlin para subir la bandera rusa y fue una cosa verdaderamente escandalosa. Y bueno, hemos hablado mucho de banderas en su más sentido de bondad, positivo, patriótico. Lo que nos platica ahorita Juan Carlos está buenísimo, no me había venido a la mente las banderas en las playas, ¿no? ¿Qué significa cada uno de esos colores? Pero también hay banderas, ¿no? Cuyo símbolo uno pues no quiere recordar, pero estará para la historia, como la de los nazis, ¿no? La bandera con la esvástica, que es esas, hoy en día, si uno ve una esvástica,
pues inmediatamente tiene la recordación de ese momento tan crítico, tan duro para la humanidad, con la Segunda Guerra Mundial, con las atrocidades que se cometieron, pero hay una simbología al final del día detrás de eso, ¿no? Que la palabra esvástica, pues viene del sánscrito, que significa, imagínense, ¿no? Las ironías, significa buena fortuna o bienestar, y definitivamente nosotros, pues, es muy difícil verlo de esa manera, ¿no? Y esta cruz, perdón, está prohibida en Alemania. ¿no? Y en cuántos lugares, ¿no? O sea, ver a una persona con un tatuaje, imagínate, de la esvástica, ya te imaginas cuáles son sus tendencias, ¿no? Y la cruz, esta esvástica en realidad es una cruz con 4 brazos, están doblados, ¿no? Los extremos, y lo que significa originalmente, o lo que se cree, es que se utilizó por primera vez, fíjense, en la Eurasia del Neolítico, y era para representar precisamente el desplazamiento del sol durante el día en el cielo, ¿no? Entonces, tenía un buen origen, definitivamente hoy no podemos verla de la misma manera. Yo tenía entendido que el budismo utilizaba esa esvástica justo para representar movimiento, que tiene bastante sentido con lo que acaba de decir Raúl. Finalmente, para hacer alusión y ya cerrar el programa, ver la bandera también como juego. Muchos juegos, estoy pensando en el gotcha, por ejemplo, donde lo que trata es de capturar la bandera. Y lo otro es, bueno, esto es el juego bélico, sobre todo en la antigüedad, los soldados debían seguir la bandera. Siempre había un encargado, el abanderado, para dar señales de hacia dónde. Imagínense en la guerra, con todo chorreando de sangre, no sabes ni qué está pasando, ya mataste al de enfrente y evitaste que te mataran a ti, pero no sabes en realidad qué es lo que está ocurriendo en la batalla, y las banderas eran los que permitían saber qué es lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, se acaba el programa y vamos a cerrarlo con un de comentario final. Wittgenstein, que decía precisamente con toda esta cuestión del lenguaje, que la bandera era el lenguaje porque así podías saber si estabas matando a un propio o a un ajeno. Qué fuerte. Pues despedimos el programa, por favor. Pues seguimos encantados atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Mándenos sus textos, esos textos que no merecen quedarse empolvados en los cajones. Mándenlos a la mesa de edición, a lo mejor tienen suerte y pueden salir publicados. Y vámonos rápido. Perdón, sí. Agradezco rápidamente a Emma Botvik, a David Barajas e Ivana Prado en la edición de este programa. Justo iba también a agradecer rápidamente también en la edición a Carla Ángeles, Daniela Muñoz y Jocelyn Cabrera, que sin ellos es imposible la realización de este programa. Yo soy Raúl Sanz, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Sofía Aranca, a Diego y a Lalo, que nos están ayudando en los controles el día de hoy. Que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. México, creo en ti, porque eres el alto de mi marcha y el punto de partida de mi impulso. Mi credo, patria, tiene que ser tuyo, como la voz que salva y como el ancla. México, creo en ti. Fragmento, Ramón López Velarde.